¿Te has preguntado alguna vez por qué el descanso moderno se siente tan fragmentado? Tenemos los mejores colchones, las habitaciones más silenciosas y consejos infinitos, pero la gente sigue despertando agotada. Las personas medievales, por otro lado, tenían un patrón de sueño que funcionaba tan bien que podría ser el mejor de la historia. Descubramos este secreto perdido. Si alguna vez te has despertado a las 2 de la madrugada y has pasado horas mirando el techo, aquí tienes una revelación sorprendente. Las personas medievales habrían considerado tu patrón de sueño completamente normal. De hecho, probablemente se preguntarían por qué no estabas levantado haciendo algo productivo durante esas tranquilas horas nocturnas. Las comunidades medievales practicaban lo que los historiadores ahora llaman sueño bifásico. Dormían, en dos fases distintas. Cuando caía la oscuridad, se acomodaban para su primer sueño, que duraba aproximadamente 4 horas. Luego se levantaban durante aproximadamente 2 horas, antes de regresar a su segundo sueño hasta el amanecer. Durante estas horas de medianoche, los hogares medievales cobraban vida de maneras sutiles. Compartían historias entre esposos, mientras que los monasterios registraban monjes usando este tiempo para sus oraciones más profundas y contemplación. Algunas personas escribían cartas a la luz de las velas, otras trabajaban en artesanías y muchas simplemente se sentaban en conversación silenciosa. Estas no se consideraban interrupciones de su sueño, eran partes esenciales de su ritmo diario. El aceite original de medianoche no se quemaba por procrastinación, era parte del plan desde el principio. Las horas de medianoche también servían propósitos prácticos en las comunidades medievales. Los registros de los pueblos muestran que los artesanos a menudo usaban este tiempo para revisar sus hornos o tender procesos de cocción lenta. Los panaderos comenzaban a preparar su masa, aprovechando el tiempo perfecto de fermentación entre sueños. Incluso en hogares adinerados, estas horas tenían sus usos. Las damas usaban este tiempo para ponerse al día con su bordado, lejos de las demandas del día. El tiempo personal original ocurría mientras todos los demás roncaban durante su primer sueño. Lo que hace fascinante este patrón de sueño es cuán natural parece ser para los humanos. Cuando los investigadores en los años 90 realizaron experimentos donde las personas vivían sin luz artificial durante varias semanas, los participantes, naturalmente, cayeron en el mismo patrón de sueño de dos fases. Sus cuerpos se ajustaron automáticamente a lo que las personas medievales habían sabido todo el tiempo. Así era como los humanos debían descansar. Resulta que nuestros ancestros no tenían privación de sueño, tenían iluminación del sueño. La práctica dejó su huella en la literatura medieval también. Los cuentos de Canterbury mencionan personajes levantándose entre sueños para diversas aventuras, mientras que las guías domésticas de la época proporcionaban recomendaciones específicas para actividades apropiadas de medianoche. Algunas incluso sugerían que los pensamientos y conversaciones durante estas horas tenían un significado especial, ya que la mente estaba en su estado más claro. Los gurús de productividad medievales habrían tenido un día de campo con este espacio de tiempo no aprovechado. Los textos médicos del período muestran que los doctores consideraban esta vigilia de medianoche beneficiosa para la salud. Creían que ayudaba con todo, desde la digestión hasta la claridad mental. Un médico escribió que los sueños del primer sueño podían revelar enfermedades, mientras que el período entre sueños era perfecto para contemplar su significado. Otro recomendó estiramientos suaves durante este tiempo, aunque específicamente aconsejó contra la práctica vigorosa de espada. Aparentemente, algunos caballeros entusiastas necesitaban este recordatorio, la advertencia original de no hacer ejercicio antes de acostarse. La evidencia arqueológica de hogares medievales revela cuán extendida era esta práctica en toda Europa. Las excavaciones han descubierto rincones de estar dedicados y pasillos, en casas comunes específicamente diseñados para estas actividades de medianoche. Se han encontrado soportes especiales para luces de junco,
velas largas que ardían perfecto para leer o trabajar artesanías de medianoche, en hogares de todas las clases sociales, sugiriendo que esto no era solo un hábito de los ricos. El rincón acogedor original para leer, no estaba junto a la chimenea. Era donde te instalabas a las 2 de la madrugada. Una colección de cartas de una noble francesa en 1465 describe usar este tiempo para escribir poesía, afirmando que el silencio entre el sueño le traía la inspiración más clara. Los registros de un comerciante muestran contabilidad cuidadosa hecha durante estas horas, señalando que su mente estaba más aguda para los números en la quietud de medianoche. Los insomnes medievales no contaban ovejas, contaban dinero real. Las cuentas más fascinantes provienen de hospitales medievales donde los registros de enfermeras mencionan regularmente que los pacientes estaban más conversadores y con la mente clara durante su periodo de vigilia de medianoche. Usaban este tiempo para administrar ciertas medicinas y registrar síntomas, creyendo que las observaciones hechas entre sueños eran particularmente confiables. Las rondas hospitalarias originales ocurrían cuando los médicos modernos estarían durmiendo en la sala de descanso. Para las personas medievales, este despertar nocturno no se trataba solo de estar despierto, se trataba de experimentar un estado único de conciencia que llamaban la hora de vigilia. Creían que este tiempo tenía cualidades especiales. Las oraciones tenían más probabilidades de ser respondidas. Los pensamientos creativos fluían más libremente y las conversaciones alcanzaban significados más profundos. Aunque podríamos ver sus creencias como supersticiosas, los estudios modernos del sueño han demostrado que este período entre fases de sueño a menudo produce un estado distinto de alerta relajada, perfecto para la contemplación y actividad suave. La práctica original de atención plena no requería una aplicación. Las personas podían recordar con notable precisión lo que estaban haciendo durante estas horas, ya que era una parte tan distinta y valorada de su día. Varios pueblos medievales muestran que las coartadas, que involucraban actividades entre sueños, se tomaban particularmente en serio, ya que esto se consideraba un tiempo de conciencia elevada y memoria confiable. La coartada perfecta original no se trataba de estar en una fiesta, se trataba de bordar a la luz de las velas. El aspecto notable de este patrón de sueño medieval no era solo su existencia, sino cómo creaba un tiempo especial para la reflexión y conexión que nuestro mundo moderno ha perdido en gran medida. Y en esas horas oscuras y tranquilas, con solo el suave parpadeo de la luz de las velas para hacerles compañía, las personas medievales descubrieron otro secreto para el sueño perfecto. Las habitaciones modernas a menudo parecen Times Square a medianoche, teléfonos brillantes, electrónicos parpadeantes y luces de la calle asomándose por las cortinas. En contraste, los caballeros medievales conocían una oscuridad tan completa que es casi imposible para nosotros imaginar. La noche medieval era profunda, absolutamente oscura, sin luces de la calle, sin pantallas brillantes, ni siquiera mucha luz de luna en ciudades abarrotadas, donde los edificios altos bloqueaban el cielo. Las únicas fuentes de luz eran fuegos, velas y lámparas de aceite, y no se usaban casualmente. Una sola vela podía costar el salario de un día para un trabajador promedio, haciendo de la luz artificial un lujo que la mayoría de las personas usaba con moderación. Incluso los comerciantes ricos típicamente poseían solo 3 o 4 velas a la vez. Eran tan valiosas que algunos testamentos medievales mencionaban específicamente la herencia de velas parcialmente usadas. Un caso particularmente divertido de York menciona una disputa familiar sobre una vela de cera de abeja medio quemada de tamaño considerable. Aparentemente, incluso el drama de herencia medieval tenía sus puntos brillantes. Sin luz artificial, los patrones de sueño de las personas se alineaban naturalmente con la puesta y salida del sol. El cuerpo humano produce melatonina, nuestra hormona del sueño, cuando oscurece.
Las personas medievales obtenían una dosis pura y sin diluir de esta medicina natural para dormir cada noche. Sus cuerpos no estaban confundidos por la luz azul de las pantallas, que puede suprimir la producción de melatonina hasta en un 85% según estudios recientes. Los textos médicos medievales muestran que los doctores entendían la conexión entre la oscuridad y el buen sueño. Incluso si no sabían sobre la melatonina, aconsejaban a pacientes con problemas de sueño asegurar que sus cámaras de dormir fueran lo más oscuras posible. Un médico escribió que el sueño viene mejor a aquellos que abrazan la oscuridad como una manta tibia. Poético y científicamente preciso, incluso si no sabía por qué. La oscuridad moldeó la sociedad medieval de maneras interesantes. Los pueblos tenían toques de queda estrictos, no solo por seguridad, sino porque las actividades que requerían precisión visual simplemente no podían hacerse después del anochecer. A los trabajadores de oficios detallados, como bordado o iluminación de manuscritos, se les prohibía trabajar después de la puesta del sol para prevenir la fatiga ocular y mantener la calidad. La oscuridad también afectó el comercio. Muchos pueblos tenían precios específicos de oscuridad para ciertos bienes. Los artículos costaban más si necesitabas comprarlos después de la puesta del sol, Pero simplemente quizás por el las velas aspecto más adicionales interesante necesarias de la para conducir oscuridad medieval negocios. Era cómo las personas se adaptaron a ella. Desarrollaron todo un mundo sensorial que los humanos modernos han perdido en gran medida. Las personas podían identificar a otros por sus pasos, distinguir entre diferentes animales en completa oscuridad y navegar espacios familiares usando solo el tacto y el sonido. En el siglo XV, los vigilantes nocturnos describían poder decir la hora de la noche por los sonidos de diferentes insectos y pájaros. La oscuridad incluso afectó la arquitectura. Los constructores medievales diseñaron hogares con pozos de luz inteligentes y ventanas estratégicamente colocadas para maximizar la luz natural durante el día. Usaron yeso de color claro en paredes interiores para reflejar y amplificar la poca luz disponible. Algunas casas ricas tenían nichos especiales llamados copas de luz, recesos curvos que ayudaban a reflejar y amplificar la luz de una sola vela. Los monasterios medievales tomaron la oscuridad particularmente en serio. Los registros monásticos muestran sistemas elaborados para mantener la oscuridad en los dormitorios. Algunos monasterios incluso tenían guardianes de oscuridad designados, cuyo trabajo era asegurar que ninguna luz no autorizada perturbara el sueño de los monjes. Estos guardianes del sueño medievales patrullaban los pasillos, vigilando cualquier luz de vela perdida que pudiera interrumpir el ciclo natural de sueño. El valor de la oscuridad estaba tan arraigado en la cultura medieval que muchos pueblos tenían leyes protegiéndola. La contaminación lumínica no solo se consideraba derrochadora, era ilegal. Los registros de varias ciudades europeas muestran multas por iluminación innecesaria después de ciertas horas. En 1486 se declaró que quien desperdicia luz en la noche roba sueño a sus vecinos, un concepto que nuestras ciudades modernas brillantemente iluminadas podrían querer reconsiderar. Esta profunda oscuridad tenía efectos profundos en la calidad del sueño. Sin luz artificial extendiendo sus días, las personas medievales típicamente pasaban de 6 a 8 horas en oscuridad natural antes de siquiera intentar dormir. Este período extendido de oscuridad ayudaba a sus cuerpos construir reservas significativas de melatonina, llevando a un sueño más profundo y refrescante. Los registros hospitalarios del período muestran que las salas de curación fueron diseñadas para ser particularmente oscuras. Las ventanas fueron cuidadosamente posicionadas para evitar que la luz matutina perturbara el descanso de los pacientes, y se usaron cortinas gruesas para mantener la oscuridad incluso durante el día, para aquellos que la necesitaban. Los doctores medievales notaron que los pacientes en habitaciones más oscuras típicamente se recuperaban más rápido, aunque atribuían esto a las propiedades calmantes de la sombra en lugar de los beneficios biológicos que ahora entendemos. Mientras
La suave oscuridad de las noches medievales dio paso a nuestro mundo artificialmente iluminado. Perdimos algo profundo, la experiencia de la verdadera oscuridad natural y sus beneficios para el sueño. Sin embargo, había otro elemento del sueño medieval que trabajaba de la mano con esta oscuridad para crear condiciones perfectas para dormir. La privacidad en tiempos medievales significaba algo completamente diferente de lo que significa hoy. Mientras nosotros podríamos rechazar la idea de compartir nuestra cama con extraños, las personas medievales no pensaban nada al respecto. De hecho, compartir la cama no solo era común, era esperado, práctico y a veces incluso legalmente requerido. Había un posadero en York, siendo multado por dar a los viajeros camas separadas cuando su posada no estaba llena. La decisión del magistrado declaró que es contra la costumbre y desperdicia buena leña calentar múltiples cámaras cuando los huéspedes pueden compartir calor. La hospitalidad medieval significaba unión literal, te gustara o no. Habla de abrazos obligatorios. Un comerciante se quejó de ser emparejado con un roncador muy vigoroso que podía despertar a los muertos, aunque la respuesta del posadero fue simplemente cobrarle extra por tener la cama para él solo. La primera tarifa de cancelación de ruido en la historia. Los beneficios prácticos de compartir la cama iban más allá de simplemente mantenerse caliente. Las casas medievales no se calentaban como las casas modernas. La mayoría de las habitaciones no tenían fuente de calor en absoluto. El calentamiento principal venía del calor corporal compartido, y las personas desarrollaron sistemas sofisticados para maximizarlo. Las guías domésticas del período describían la disposición ideal de durmientes, con los más jóvenes, que generaban más calor corporal, colocados en el medio. Los niños eran esencialmente botellas de agua caliente medievales. Los monasterios tenían arreglos de dormir particularmente bien documentados. Sus registros de dormitorio muestran monjes durmiendo de 2 o 3 en una cama, con reglas estrictas sobre mantener la distancia y dignidad apropiadas. Las regulaciones de un monasterio incluían una multa por vagabundeo nocturno excesivo, presumiblemente para monjes que no podían quedarse quietos en su sueño. Hermano Tomás, por favor controla tus extremidades o enfrenta consecuencias espirituales. La práctica afectó el diseño de muebles también. Las camas medievales eran más grandes que las modernas, construidas para acomodar múltiples durmientes. Una cama estándar de comerciante de los 1400 típicamente medía 8 pies de ancho, suficiente para que 4 adultos durmieran cómodamente. Las camas también eran más cortas, ya que las personas a menudo dormían parcialmente sentadas, creyendo que acostarse completamente plano fomentaba pesadillas. Cuando tus pesadillas podrían involucrar plaga real, sentarse parecía razonable. Este dormir comunal tenía efectos sociales interesantes. Había conversaciones y acuerdos hechos en la hermandad de la cama, sugiriendo que estos espacios de dormir compartidos también eran lugares importantes para la vinculación social y discusiones de negocios. En 1478, se decidió basándose en el testimonio de alguien que escuchó una conversación crucial mientras compartía una cama en una posada. El dispositivo de escucha original era solo otra persona bajo las cobijas. Los arreglos de dormir de los niños eran particularmente comunales. En lugar de tener sus propias habitaciones, los niños típicamente dormían en grandes grupos, a menudo, en la misma cama. Esta práctica se pensaba que ayudaba con todo, desde el calor hasta el desarrollo del carácter. Las guías de crianza medievales sugerían que los niños que dormían solos podrían volverse egoístas o temerosos. Nada construye carácter como ser pateado por 6 hermanos toda la noche. La práctica no estaba sin sus desafíos. Numerosas quejas sobre compartir cama que salió mal, desde mantas robadas hasta patadas de medianoche. Había un comerciante demandando a una posada porque su compañero de cama cantaba canciones marineras en su sueño con tal vigor que no se podía descansar. El primer caso documentado de trastorno de canto en el sueño. Algunas posadas desarrollaron soluciones creativas,
a problemas comunes de compartir cama. Algunas establecieron cámaras de roncadores, habitaciones especiales para durmientes particularmente ruidosos. Otras tenían sistemas para emparejar viajeros, basándose en sus hábitos de sueño. Una especie de versión medieval de emparejamiento de compañeros de cuarto. Señor, según nuestros registros, usted es un tirador de mantas, así que lo hemos emparejado con un radiador de calor que no le importa. Los registros de gremios revelan que algunas profesiones tenían costumbres específicas de compartir cama. Los panaderos que necesitaban despertarse extremadamente temprano, a menudo se emparejaban en posadas. Un panadero nota que los miembros deben buscar la compañía de su propio oficio en el sueño, no sea que el madrugador perturbe el descanso del que se levanta tarde. La hermandad de panaderos, unidos en masa y durmiendo. La práctica de compartir cama también influyó la arquitectura. Muchos hogares medievales fueron construidos con grandes cámaras de dormir, compartidas en lugar de dormitorios individuales. Estas habitaciones a menudo tenían múltiples chimeneas y sistemas de ventilación cuidadosamente planificados para mantener el aire fresco para muchos durmientes. Los registros arquitectónicos del período muestran que las casas de comerciantes ricos típicamente tenían una gran cámara de dormir en lugar de varias más pequeñas. El plan de planta abierta original era en realidad un plan de cama abierta. Curiosamente, los textos médicos medievales sugieren que el sueño compartido se consideraba beneficioso para la salud mental. Varias guías de médicos recomiendan la comodidad del descanso compartido como tratamiento para la melancolía o ansiedad. Un doctor escribió que el sueño solitario cría pensamientos solitarios, mientras que el sueño compartido trae paz compartida. La primera terapia del sueño era simplemente agregar más personas a tu cama. El fin del compartir cama generalizado llegó gradualmente con cambios en la arquitectura y calefacción. Cuando los dormitorios privados se volvieron más comunes y las casas mejor calentadas, la práctica comenzó a desvanecerse. Sin embargo, las personas en realidad reportaron peor sueño después de cambiar a camas privadas. Extrañaban el calor y la compañía a la que estaban acostumbradas. Los primeros casos del síndrome del nido vacío pueden haber sido síndrome de cama vacía. Mientras que compartir una cama con extraños podría parecernos extraño ahora, las personas medievales probablemente encontrarían nuestra insistencia en dormir solos igualmente extraña, pero había más para la comodidad del sueño medieval que solo el calor corporal compartido. Antes de la espuma de memoria y los colchones de almohada superior, las personas medievales dormían en algo mucho más simple y posiblemente mejor para sus espaldas. La mayoría de las camas medievales consistían en un marco de madera, lleno de paja fresca, conocido como colchón de paja. Aunque podría sonar primitivo, esta elección de ropa de cama tenía algunos beneficios notables. Las cuentas domésticas de los 1400 revelan el ritual estacional de cambiar la paja. Cada cosecha traía paja fresca para la ropa. Desconocedese cama, con la paja vieja siendo reciclada como alimento para animales o mantillo de jardín. Los hogares más ricos cambiaban su paja más frecuentemente. Los registros de una familia noble muestran reemplazos mensuales de paja, señalando que la paja fresca trae sueños frescos. La paja no solo se tiraba en una pila. Había un arte para hacer camas. Los fabricantes de camas profesionales mostraban instrucciones detalladas para capas y arreglar paja para crear diferentes niveles de firmeza. Algunos fabricantes de camas se hicieron famosos por su técnica, con un artesano del siglo XV conocido como Tomás La Capa Suave, cobrando precios premium por sus servicios. Estos colchones de paja resultaron sorprendentemente adaptables. Durante veranos calurosos, la paja podía empacarse suelto para mejor circulación de aire. En invierno, el empaque más apretado proporcionaba mejor aislamiento. Algunos hogares mantenían diferentes tipos de paja para diferentes estaciones. Paja de trigo para verano y paja de centeno para invierno.
Los registros médicos del período sugieren que estas camas firmes de paja podrían haber sido más saludables que nuestros colchones ultra suaves modernos. Los doctores medievales notaron menos quejas sobre dolor de espalda entre sus pacientes. Las personas medievales más ricas sí tenían alternativas. Las camas de plumas existían, pero venían con sus propios problemas. Una familia noble se quejó de la guerra perpetua con chinches que festejan en nuestras plumas. Otra cuenta describe un comerciante que cambió de vuelta a paja después de que su costosa cama de plumas se convirtió en un reino de pulgas. El mantenimiento de camas de paja creó su propia economía. Los voltadores de paja profesionales visitarían hogares para esponjar y reordenar la paja, asegurando desgaste uniforme. Estos artesanos también revisaban visitantes no deseados. Los registros de costos mostraban que las camas de paja eran notablemente económicas. El valor de un año de paja fresca costaba aproximadamente lo mismo que 2 días de salarios para un trabajador promedio. Compara esto con las camas de plumas, que podrían costar varios meses de salarios. Un caso judicial divertido de 1467 involucra a un hombre tratando de pagar sus impuestos con una cama de plumas ligeramente usada, que el recaudador de impuestos rechazó firmemente. El tipo de paja usada importaba mucho. La paja de trigo se consideraba la mejor, seguida por la de centeno. La paja de avena se evitaba, ya que tendía a atraer ratones. Un dicho medieval advertía que la paja de avena en la cama trae invitados de 4 patas. Los comerciantes inteligentes a veces trataban de vender paja inferior como paja de trigo premium, llevando a la creación de inspectores de paja en algunos pueblos. Las innovaciones en el diseño de camas de paja muestran ingenio medieval. Algunas camas tenían múltiples capas de diferentes tipos de paja, creando lo que podríamos llamar el primer colchón híbrido del mundo. Otras incluían hierbas aromáticas entre las capas, lavanda para relajación, menta para disuadir plagas, y romero que se creía prevenía pesadillas. La práctica influyó el lenguaje también. Muchas frases comunes se originaron de la terminología de camas de paja. Dar en el heno obviamente se refiere a ir a la cama, pero en lo más espeso, originalmente describía el medio de un colchón de paja bien empacado, y aguja en un pajar probablemente vino de la experiencia temida de perder una aguja de coser en la cama de uno. Los monasterios proporcionan pautas detalladas para el mantenimiento de camas. Un monasterio requería volteo semanal de paja, con reglas adicionales sobre la disposición adecuada de paja. Creían que la paja vieja debería quemarse en lugar de reutilizarse, ya que podría retener fragmentos de sueños mejor devueltos al cielo. Una forma temprana de reciclaje espiritual, quizás. Los hospitales medievales tenían sus propias especificaciones para camas de paja terapéuticas. Usaban diferentes densidades de paja para diferentes dolencias. Más suave para pacientes con fiebre, más firme para aquellos con problemas de espalda. Algunos hospitales incluso mantenían jardines de paja especiales, donde crecían tipos específicos de grano solo para ropa de cama. Un caso acalorado involucró a un fabricante de camas acusado de mezclar juncos de río con su paja para aumentar ganancias. El juez ordenó que durmiera en su propia creación durante un mes como castigo, una sentencia que probablemente lo dejó sintiéndose bastante espinoso sobre sus prácticas comerciales. La practicidad simple de la ropa de cama de paja complementó perfectamente los hábitos de sueño medievales. La naturaleza transpirable de la paja significaba que los durmientes se mantenían frescos en verano y cuando se combinaba con calor corporal compartido, calientes en invierno. Incluso el sutil sonido susurrante de la paja moviéndose se consideraba beneficioso. Un texto médico sugiere que proporcionaba una suave canción de cuna para durmientes con problemas. Mientras que los nobles eventualmente cambiaron a camas de plumas como símbolo de estatus, muchos continuaron manteniendo una cama de paja para uso de verano o para momentos cuando sus espaldas los molestaban.
Este enfoque simple a la ropa de cama coincidía perfectamente con su enfoque suave para comenzar cada día. Mucho antes de los pitidos desgarradores de los despertadores, las personas medievales dominaron el arte de despertarse naturalmente. Su secreto: no lucharon contra los ritmos naturales de su cuerpo, trabajaron con ellos. En lugar de forzarse a despertarse en momentos arbitrarios, dejaron que el sol, los sonidos y sus propios relojes internos los guiaran. Un sistema intrincado de campanas matutinas que servían como cronometrador de la comunidad. A diferencia de las alarmas modernas que te despiertan de golpe, estas campanas siguieron patrones predecibles que los cuerpos de las personas aprendieron a anticipar. La primera campana sonaría al amanecer, ya fuera a las 4 de la mañana, en verano, o a las 7 de la mañana, en invierno. Pero las personas medievales no solo confiaban en las campanas, tenían una impresionante variedad de métodos naturales de despertar. Mantener gallos no era solo para granjeros. Los registros de pueblos muestran que los hogares urbanos a menudo mantenían gallos específicamente como relojes despertadores, vivientes. Un comerciante demandó a su vecino porque su gallo era excesivamente entusiasta y cantaba una hora antes que todos los demás. El cuerpo medieval parecía adaptarse bien a este sistema de despertar natural. La guía de un médico nota que aquellos que despiertan con el sol se levantan con mentes más claras que aquellos despertados por medios artificiales. Podrían no haber entendido los ciclos del sueño, pero habían tropezado con una verdad fundamental sobre los patrones naturales de despertar. Los registros del monasterio proporcionan perspectivas fascinantes sobre las prácticas de despertar natural. Los monjes desarrollaron un sistema llamado despertar gradual, donde comenzarían a moverse aproximadamente una hora antes de que necesitaran levantarse. El primer monje en despertar comenzaría actividades suaves, pasos suaves, oraciones, silenciosas que gradualmente despertarían a los otros. La regla de un monasterio, específicamente, elogió al levantador suave que despierta a sus hermanos con bondad. La práctica del despertar natural influyó la arquitectura también. Los constructores medievales posicionaron las camas para atrapar el sol matutino, con cámaras de dormir a menudo enfrentando el este. Algunas casas ricas tenían ventanas especiales diseñadas para dirigir la primera luz a las caras de los durmientes. Las ventanas se posicionaron estratégicamente para atrapar el coro matutino de pájaros, el reloj despertador más suave de la naturaleza. Las horas de trabajo se adaptaron a este patrón de despertar natural. En lugar de horarios de inicio rígidos, los días de trabajo medievales comenzaban cuando los trabajadores llegaban naturalmente, usualmente dentro de una hora de la salida del sol. Muestra cuán flexibles eran los horarios de inicio, basándose en estaciones y luz natural. La ausencia de horarios de despertar estrictos creó patrones sociales interesantes. Menos disputas relacionadas con la mañana de las que podrías esperar. Cuando todos operaban en tiempo natural, llegar tarde tenía un significado diferente. La decisión de un juez desestimó un caso sobre tardanza matutina, declarando que el sol y la preparación del cuerpo, no el reloj, determinaban el momento apropiado para comenzar.